¿Es audible la presentación? Silic. Hasta Sí, ahorita. licenciado. Ok. Silic. Sí, licenciado. Bueno, entonces, disculpen aquí el problema técnico. Lo que pasa es que yo no sé qué está pasando, pero a partir de ayer he tenido un poquito de problemas con mi internet, pero no sé, algún problema tengo y sí, ahorita se me había trabado la computadora. Bueno, entonces ya para terminar este punto, yo sí quisiera que pudiéramos tener muy presente el tema de recordar cuáles son las fases del proceso sucesorio en el ámbito del intestado o el testamentario desde el punto de vista notarial. Esto ya lo habíamos platicado, ya hemos practicado un poquito los instrumentos notariales. En la fase notarial, el proceso sucesorio intestado inicia con el acta notarial de requerimiento, que ustedes recordarán, es cuando el requirente pues acude con el notario y le solicita que necesita erradicar ese proceso sucesorio y le lleva cierta cantidad de ellos está cómo acreditar el parentesco del causante. En esta acta notarial de requerimiento se presentan todos esos documentos, certificación de defunción y los justificativos del parentesco. Luego que se facciona esa acta notarial, que son empezar el acta notarial con la hora. Les he recomendado que aunque el código notarial no lo exige, pero que se identifique al requirente o a los requirentes. Y cuáles son las fases que van a seguir. Por ejemplo, ahí se dice, mándese aviso al registro por ley, señale ese día y hora para la realización. Posteriormente, en la primera resolución, se van a colocar. Entonces, como punto 2, según lo tenemos aquí en el orden de las fases, en el punto 2, la primera resolución y la notificación de la primera resolución. Esta resolución, pues ya había mencionado yo cuáles son los requisitos, que queda a discreción del notario, pero necesariamente tiene que llevar, como dice el artículo 2 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial, deberá llevar o contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. No habla del sello, pero en la práctica principalmente en el notariado se acostumbra utilizar firma y sello del notario, pero si la ley no lo exige, recuérdense el principio de legalidad, nosotros tenemos que hacer lo que la ley nos indica y tenemos libertad de acción para hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. El principio de legalidad en el derecho es importantísimo, derecho positivo. Como punto 3, aviso al registro de procesos sucesorios. En algunos textos dice primero las publicaciones de los edictos y luego aviso al registro de procesos sucesorios. En el orden creo que sería indistinto. Yo lo coloco como punto 3 porque como que lo más importante es avisarle al registro de procesos sucesorios que ya se radicó un intestado. Porque no vaya a ser que diga yo, bueno, voy a mandar mi aviso al registro de procesos sucesorios hoy, o mejor lo hago el lunes, pero resulta que el día lunes cuando yo lo mandé, ya se me adelantó alguien y alguien lo presentó mañana.
Entonces, pienso yo que el orden debería ser el que les estoy proponiendo. Aviso al registro de procesos sucesorios y las publicaciones de los edictos en el diario oficial. Esto, como no es tan complicado, debería de hacerse el mismo día, ¿verdad? De hacerlo el mismo día para evitarse uno complicaciones. Pero si no se hiciera el mismo día, creo que la sugerencia es la que se está proponiendo por la cátedra en este listadito. La publicación de edictos en el diario oficial, como les platicaba cuando entrábamos en detalles, el edicto pues tiene que contener los requisitos para la Junta de Herederos y para que alguna persona se pueda o no oponer a este tema. En estos edictos, lo más importante es que se ponga del conocimiento de los interesados que se va a celebrar una Junta de Herederos. Como número 5, solicitud de informes a los registros de la propiedad. Se recuerdan que pues hemos platicado de eso. El registro de la propiedad es una institución que está regulada en el Código Civil en el libro 4, pero que en Guatemala tiene dos registros: el registro de la propiedad de la zona central de Guatemala y el registro de la propiedad el segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. Y esto se hace con la finalidad que los registros informen si el causante no otorgó testamento o donación por causa de muerte. Aquí dice, aquí tengo a la par el libro de Neri Muñoz, también menciona adicionalmente, en algunos casos los presuntos herederos desconocen si el causante otorgó o no disposición de última voluntad. Pues esa es la finalidad, en todo caso. La siguiente fase es acta notarial de Junta de Herederos. Aquí, si vamos en el orden cronológico, hubo un acta de requerimiento y se dio aviso al registro de procesos sucesorios. Tiene que haber un acuse de recibo. O sea, eso significa que el registro debió haber dado respuesta. El notario no debería de avanzar si no tiene respuesta. ¿Por qué razón? Porque si el registro de procesos sucesorios le informa al notario que ya alguien radicó otro sucesorio antes que nosotros, entonces nosotros nos tendríamos que adherir a él. Entonces ya no tendría razón ni siquiera de haber gastado en las publicaciones, porque pues el diario oficial o el diario de Centroamérica no me va a devolver esa plata. Entonces tengo que contar con el acuse de recibo del registro de procesos sucesorios. Y entonces, ahorita nos pasamos nuevamente al punto 6, acta notarial de Junta de Herederos, en la cual comparecen los presuntos herederos a la oficina del notario, a su notaría, a su oficina profesional jurídica, donde se va a realizar esta Junta de Herederos. Esa se va a hacer constar nuevamente en un acta notarial que se denomina precisamente acta notarial de Junta de Herederos. En esta se hace constar que los presuntos herederos expresan su aceptación a la herencia. El cónyuge supérstite podrá pedir que se haga constar lo relativo a bienes de gananciales. La inasistencia justificada de algún heredero no impedirá la celebración de dicha Junta de Herederos. Punto 7, punto siguiente, el notario también tiene que realizar un acta notarial. Deberá poner el patrimonio de la herencia, la masa hereditaria, y tiene el objetivo de darle un valor a esa masa hereditaria, principalmente si son bienes inmuebles, para el pago de impuestos correspondientes. De eso vamos a hablar enseguida, porque yo creo que ustedes ya todos están enterados, pero el día de hoy salió en las redes sociales a derogar la ley del impuesto de herencia, legados y donaciones. Hablaremos al final de ese aspecto. Entonces, para no perder el orden, acta notarial de inventario, la finalidad precisamente de eso es establecer el monto de la masa hereditaria. Esa le conviene a todo mundo, porque se hace un avalúo realmente. Por ejemplo, para el tema de bienes inmuebles o muebles registrables, se hacen avalúos
por peritos especializados, ¿verdad? Por evaluadores que están autorizados, en este caso por la SAT, que les da un valor a dichos bienes. En relación al tema de los avalúos, yo siempre les digo, mire, en Guatemala hay 3 tipos de avalúos de bienes inmuebles que le dan un valor distinto a un bien inmueble. Está, por ejemplo, el avalúo que realizan los bancos, el avalúo bancario. El avalúo bancario lo hacen los bancos o las instituciones de crédito y entonces yo voy a dar mi bien inmueble como garantía para un préstamo bancario y por supuesto el banco necesita saber si con dicho respaldo, con esa garantía hipotecaria, va a cubrir la deuda que voy a contraer como acreedor, como deudor a favor del banco que es acreedor. Ese es el primer avalúo. El segundo avalúo es el avalúo fiscal. Ese es el que se realiza en esta clase de trámites. Un avalúo fiscal que es precisamente con la finalidad del pago de impuestos. Y el tercer avalúo, que probablemente es pues el más justo, veámoslo, no sé si el término valga, el del avalúo comercial sea el más justo, porque es el que creo que le da el valor real, el que se acerca más hacemos cuando vamos a comprar o vamos a vender un bien inmueble. Más o menos que es lo que se podría hacer con un carro, o sea, uno quiere comprar un carro, Toyota Yaris modelo 2016, y entonces uno más o menos calcula y va haciendo la cuenta de cómo lo puede comprar o cómo lo puede vender. En el tema de bienes inmuebles, pues viene siendo similar. El avalúo comercial es el que le da el precio más cercano a la realidad. Normalmente los avalúos comerciales tienen ítems, digamos, el valor real, el valor un poquito más alto y el valor un poquito. Si vamos a comparar avalúos comerciales con avalúos bancarios o con avalúos fiscales, van a variar, ¿verdad? Normalmente el avalúo comercial es el que tiene el precio más alto, por más bajo, porque el banco el negocio de los bancos no es ejecutar bienes inmuebles, sino el negocio de los bancos es pues que se le paguen intereses de los préstamos que uno hace, ¿va? O sea, muchos creerán que los bancos tienen interés en quedarse con bienes inmuebles y la verdad que no ese es el verdadero negocio de ellos. El negocio de los bancos es de lo que estamos. Luego del acta notarial de inventario, pues ya se finaliza, se emite una nueva resolución y en cumplimiento al acta notarial de requerimiento y a la primera resolución, se manda a la Procuraduría General de la Nación para el dictamen correspondiente. Esta audiencia, la Procuraduría General de la Nación, según el libro de Neri Muñoz, se verifica presentando el expediente con el objeto de recabar opinión. La Procuraduría puede pedir la presentación de los documentos que estime necesarios o la enmienda de los ya acompañados. Al decir aquí el autor guatemalteco, la enmienda significa que la Procuraduría General de la Nación, por medio del asesor que tenga asignado su caso, podría decirle al notario, previo a emitir dictamen favorable, arregle esto, complételo o corríjalo. O sea, el previo es precisamente para que el notario enmiende algún tipo de error que a criterio de la autoridad administrativa pueda tener. A eso se refiere el autor con la palabra enmienda. Dice que por ser la opinión vinculante, si los interesados comparten las observaciones formuladas y dieran cumplimiento a sus requerimientos, podrá continuarse el proceso. Ese tema del vinculante, yo se los he mencionado reiteradamente. El dictamen vinculante significa no vinculante o no vinculante, no es de cumplimiento obligatorio, solo cumple su función asesora. Yo le asesoro tal cosa, pero allá usted si lo acata o no.
mientras que cuando el dictamen es vinculante, significa que sí o sí se tiene que cumplir. Si no va dictamen favorable, en este caso de Procuraduría General de la Nación, pues entonces hasta ahí llegaría el trámite. Pues lo que procedería sería judicializarlo. Dice aquí el autor, el notario no podrá seguir conociendo y someterá el expediente al juez competente. Si la Procuraduría no pone objeción y se pronuncia acerca de quiénes son las personas llamadas a heredar al causante y probará la calificación de los bienes gananciales, si fuera pertinente, podrá dictar el auto declaratorio de herederos. Bueno, entonces, ya en esta fase número 8 del listadito que tenemos acá en la pantalla, si tenemos un dictamen favorable, que pensemos que todo va positivo y todo va en orden, entonces ya el notario, al recibir ese dictamen favorable de Procuraduría General de la Nación, emite o elabora y autoriza el auto declaratorio de herederos, en donde ya se finaliza el proceso desde la fase notarial, diciendo quiénes son los herederos ab intestato. Recordemos que en esta clase de terceros que podrían tener igual o mejor derecho, pero que en este caso no se sabe que existe o no han querido comparecer o no han un periodo de tiempo para poder comparecer y decir, yo también tengo derecho en esa herencia. Y la notificación del auto final lo tengo aquí como punto número 10. Aquí no terminó el proceso, aquí terminó la fase notarial, aunque la que sigue también tiene que ver el notario, por supuesto, porque el notario es el que hace los trámites correspondientes que siguen a continuación. Ahorita les voy a poner un ejemplo que ustedes seguramente lo van a ver en el curso de Derecho Notarial 4, cuando ya vean los contratos que se realizan en el protocolo, los negocios jurídicos. Cuando uno elabora una escritura pública, probablemente traslativa de dominio, al final de la escritura pública uno pone una leyenda donde dice que es obligación del otorgante el heredad. Pero cualquiera dirá, bueno, esa es una obligación del notario. Pues la ley dice que no, la obligación es del otorgante. ¿Por qué en la práctica es así? ¿Por qué la explicación de eso se las digo en este momento? Si yo como notario elaboro una escritura de compraventa de bien inmueble, yo cobro mis honorarios por haber realizado y autorizado esa escritura de compraventa, esa traslativa de dominio. Pero el pago de impuestos y el registro de ese testimonio de la escritura en el registro de la propiedad, ¿por qué va a ser obligación del notario? ¿Qué pasa si el otorgante no quiere pagar el impuesto o no tiene dinero para pagar el impuesto? Entonces no podría ser una obligación del notario porque tiene que ver con el pago de impuestos. Por eso es que la ley acertadamente deja afuera al notario y el notario le traslada la obligación al otorgante. Por eso es que en una escritura pública, en la parte final, siempre se pone que el notario le advierte al otorgante sobre la obligación del registro del primer testimonio de esa escritura en el registro general de la propiedad. Pues acá es lo mismo, pues o sea, porque el notario pues no tiene la obligación del pago de impuestos, el pago de los impuestos es del requirente en este caso, pero por supuesto que el notario es el que hace los trámites. En la práctica, volviendo al tema anterior, yo le digo a mi cliente, mire, tiene que pagar el 3% de timbre en una compraventa o el 12% si es primera compraventa. Eh, eh, y está, lo que sucede es que el cliente le da uno, se puede pagar en efectivo en las cajas de la Superintendencia de Administración Tributaria y adjuntar requisito para que lo inscriba al Registro General de la Propiedad. Entonces, por eso es que yo les hago la aclaración. Esta primera fase notarial,
obligación del notario sí es esta, y a la demás, pues, corresponde a los requirentes. Luego pasamos a la fase administrativa. El notario, pues, todas las fases anteriores ya las cumplió, ya hizo el auto declaratorio de herederos y ya se notificó a los herederos de todo el trámite notarial. Luego, la fase administrativa, como punto 1, dice remisión del expediente con el dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. Se remite el expediente debidamente foliado para los efectos de, hasta este momento, del pago de el impuesto correspondiente. Decreto que deroga la ley del impuesto de herencia, legados y donaciones, y cómo irá a quedar ahora la fase esta del tema de mandarlo a ICABI. La ley, de hecho, solo deroga y no aclara cuáles. Miren qué conveniente probablemente o qué inconveniente que ahorita que ustedes están estudiando este curso de Derecho Notarial, Jurisdicción Voluntaria, y en el tema específico de la sucesión hereditaria y testamentaria, cuando estamos enseñando que en la fase administrativa el notario tiene que mandarlo al DICABI para el pago de impuesto de herencias, legados y donaciones, ahora resulta que esa ley y esa obligación tributaria queda derogada. Vamos a hablar enseguida de ese tema. En la pantalla, que pasa para aprobación de la Contraloría General de Cuentas. No es que se pase de DICABI al edificio de la Contraloría, sino ahí mismo hay una delegación de la Contraloría que también a la Contraloría emite visto bueno y se lo regresa a pagar. Y luego, pues, como punto 3, aprobar. Aquí habíamos mencionado también el tema, ¿se recuerdan cuando hablábamos al principio del trámite? ¿Por qué razón es importante que se radique un proceso sucesorio extrajudicial dentro de los 6 meses del fallecimiento del causante? Porque la ley del impuesto de herencia, legados y donaciones pone una sanción económica cuando se hace más de los 6 meses. Antes era de 1 año, pero ahora se redujo a 6 meses. Ahora, valga la redundancia, con este nuevo decreto que deroga la ley, pues lo enseguida. 3, aprobar la liquidación fiscal, procede el pago de los impuestos. Aquí en la práctica es donde el notario recoge el expediente original debidamente foliado, ya con dictamen favorable de la Contraloría General de Cuentas, aprobada la liquidación, y tiene un plazo perentorio para hacer el pago correspondiente de 10 días en las cajas fiscales de la Superintendencia de Administración Tributaria. Para los efectos pasamos a la fase de titulación y registro, que es la fase final. En esta fase dice que el notario está obligado a compulsar testimonio de las partes conducentes del proceso, insertando las partes que contengan el reconocimiento de herederos, la aprobación de las actuaciones y la liquidación fiscal. ¿En qué consiste esto? Si utilizamos como una especie de analogía, ¿cómo hacemos una escritura pública? La escritura pública se fracciona en protocolo, se hace el testimonio de esa escritura pública y se envía al registro de la propiedad para su inscripción. Pues aquí viene siendo lo mismo, solo que no se hace en protocolo, sino aquí se hace en acta notarial, donde el notario compulsa, dice, compulsar es otorgar un testimonio, y al decir que compulsa a las partes conducentes, significa que no vamos a transcribir todo el expediente, porque si tuviéramos que transcribir todo el expediente es como que tuviéramos que decir, transcribir el acta notarial de requerimiento, transcribir la
primera resolución, transcribir la notificación, escribir el aviso de procesos sucesores, etcétera. Entonces, no se trata de eso, se trata de las partes más importantes del proceso, eso es lo que compulsa o transcribe el notario y dice, por ejemplo, las partes más importantes del acta de requerimiento, las partes más importantes de la junta de herederos y principalmente el reconocimiento de los herederos, la aprobación de las actuaciones y la liquidación fiscal. Esa acta notarial final es el testimonio que se presenta al registro general de la propiedad. Se presenta, en el punto 2 dice, se presenta el testimonio duplicado a los registros correspondientes dentro de los 15 días de compulsados y se dará los avisos correspondientes. ¿Cuáles avisos son estos? Por ejemplo, cuando hay traslación de dominio de bienes inmuebles, pues se tiene que dar aviso a la municipalidad para los efectos de que los nuevos propietarios sean los obligados al pago del impuesto real. Ya no es la misma matrícula fiscal anterior, sino ahora el nuevo propietario tiene su nueva o propia matrícula. Y como punto 3, remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Voy a regresar ahorita intencionalmente las 3 presentaciones anteriores. Fase notarial, todas estas fases, del 1 al 10 pueden ser 12, 13, depende como lo queramos transcribir, pero en la forma más resumida son estas. Luego 3 de la fase administrativa, que principalmente es contar con la aprobación de DICABI, la aprobación de la Contraloría y la liquidación fiscal para el pago de los impuestos. Y finalmente hacer el testimonio con las partes conducentes del expediente para presentarlo al Registro General de la Propiedad, a los registros correspondientes, por ejemplo, si fuera tema de títulos, acciones, si fueran bienes muebles registrables, pensemos en maquinaria, en vehículos, pues ahí, pues por supuesto, no necesariamente se va a inscribir al registro de la propiedad, sino por eso ponemos a los registros correspondientes. Y el punto final, ya cuando se cierra todo este trámite, es remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, que el legislador lo tiene contemplado de esa manera, aunque en la práctica no se realiza, es para que los otorgantes o los futuros poseedores de esos bienes inmuebles, pensemos en los hijos de los otorgantes o los nietos de los otorgantes, puedan tener acceso a dichos documentos. Entonces, resulta que si el notario se murió, ya no lo localizan, no localizan a la familia. Entonces, para eso está el Archivo General de Protocolos, para que las personas podamos acudir a ese registro público y poder obtener copias de los documentos notariales que en su momento se faccionaron y autorizaron. Hasta este momento estamos con ese trámite, pero quería, antes de finalizar ahorita, los procesos sucesorios, intestado y testamentario. Esto es importante aclararlo por lo siguiente, estimados compañeros. Yo he escuchado, inclusive, no solo de los particulares, no he escuchado de alumnos del notariado y de la sucesión, de los procesos sucesorios y de la jurisdicción voluntaria y todo esto, que dice, mire, pero si hay testamento, entonces no hay que hacer todo el trámite del intestado. Algunos creen equivocadamente que si se dejó un testamento o una donación por causa de muerte, entonces ya no hay que hacer todo ese trámite, pero no es cierto. O sea, sí hay que hacer el mismo trámite. La diferencia es que aquí no hay lugar a que haya un tercero de igual o mejor derecho, como si hay en el intestado. En el intestado, los herederos, pues, inscriben en el registro de la propiedad y en los registros correspondientes la herencia, pero queda a salvo el derecho de un tercero de mejor o de igual o mejor derecho. Mientras que cuando es testamento, no. Cuando es testamento, para quien quedó el testamento,
ya no se da esa probabilidad en el futuro de que pueda existir una persona que diga, bueno, mire, yo también era hijo del causante y también tengo derecho. Sí, pudo haber tenido derecho, pero resulta que el causante dejó un testamento, no fue un intestado. Entonces esa es una de las grandes diferencias, pero veámoslas puntualmente y luego yo le cedo la palabra. Diferencias del proceso sucesorio entre el intestado y el testamentario. La existencia de un testamento. Si hay testamento, entonces es un proceso sucesorio testamentario, judicial o extrajudicial, testamentario. Al radicarse debe tenerse el testimonio del testamento inscrito en el Registro General de la Propiedad. Resulta que cuando se hace el testamento, pues tiene que dar aviso al registro. Entonces, se recuerdan como nosotros vimos el proceso sucesorio intestado y ahí pues no pusimos este requisito que está aquí en el segundo ítem, porque era un intestado, pero al ser un testamentario, en el acta de radicación, además de la certificación de defunción del causante, además de la certificación de nacimiento del causante, además requirentes herederos para demostrar su derecho hereditario, pues también se tiene que contar con este documento, que es el testimonio del testamento, inscrito en el Registro General de la Propiedad. 3. En la Junta de Herederos debe darse lectura a la herencia y se reconoce un requisito que no tiene el sucesorio intestado. Como no hay testamento, en la Junta de Herederos, pues no se tiene que dar ese requisito. Aquí sí, aquí se le tiene que dar lectura, como probablemente hemos visto en algunas películas, va que se junta toda la familia y el notario da lectura en voz audible a todos los presentes cómo quedó el testamento. Pues por supuesto que aquí a esta instancia ya se sabe, pero la ceremonia, el protocolo, la solemnidad se hace de esa forma. En la Junta de Herederos, el notario procede a la lectura del testamento o de la escritura de donación por causa de muerte. Punto 4. En la Procuraduría General de la Nación, esto es cuando ya se manda para dictamen de la Procuraduría, esta puede impugnar determinadas cláusulas del testamento sin acusar la nulidad de este. En este caso, el notario puede hacer la declaratoria, pero queda obligado a someter el expediente a juez competente, o sea, un juez de orden civil y mercantil. En otras palabras, lo que se dice acá en este punto 4 es que si la Procuraduría considera que una o más de las cláusulas o puntos específicos del testamento o donación por causa de muerte tiene algún motivo de oposición de la Procuraduría, pues tiene que hacerlo constar el notario y obligatoriamente esto se convierte en trámite extrajudicial a judicial, o en otras palabras, en trámite notarial a judicial. Tiene que mandarse el expediente a un juez de orden civil. El siguiente punto dice, si la opinión de la Procuraduría General de la Nación es favorable, entonces es el caso positivo, el notario resolverá en forma razonada, reconociendo como herederos y legatarios a los instituidos en el testamento. A diferencia del intestado, ahí es quienes hayan aprobado a la orden. ¿Podría repetir el punto 3 que no le entendí cuando se debe llevar el expediente al juez? Gracias. Con mucho gusto. Sería creo que es el punto 4. Dice, en la Procuraduría General de la Nación, igual que en el sucesorio. Aquí solo estamos viendo las diferencias cuando es testamentario. Bueno, ya pasó el acta de requerimiento, la resolución, la notificación, aviso al registro de procesos sucesorios, los edictos para que se publique la Junta de Herederos, en la cual mencionaba anteriormente que van a estar presentes todos los herederos, pero la diferencia es que se va a leer el testamento. Bueno, hasta ahí vamos bien, y luego es mandarlo a la Procuraduría General de la Nación para el dictamen favorable. Hasta ahí vamos bien.
La Procuraduría, al igual que en el intestado, tiene dos respuestas, o aprueba o no aprueba. Si no aprueba, pues tiene aquella facultad de darle previo a dictaminar favorablemente, corrija esto, enmiende esto, agregue esto o quite esto, ¿verdad? O sea, la Procuraduría le puede decir al notario qué debe corregir. Y si lo cumple, pues entonces le emite dictamen favorable. Si no lo cumple, pues no le va a dar dictamen favorable y ahí va a quedar varado el proceso. Ya no va a poder continuar hasta sus fases finales. Pero veamos concretamente qué sucede cuando es testamentario. Aquí lo que dice la ley es que si la Procuraduría General de la Nación considera que alguna parte del testamento es en contrario a la ley, a su criterio, entonces puede, sin necesidad de acusar la nulidad, puede oponerse. Entonces, si la Procuraduría General de la Nación se opone, el notario tiene la obligación de remitir el expediente a un juez para que se judicialice, en la fase se queda en la instancia donde está, pero ya no va a continuar con el trámite normal extrajudicial o notarial, sino que se pasa a un juez. Y el juez tendrá que terminar con las fases que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Es en caso de oposición de la Procuraduría. Cuando la Procuraduría se opone al testamento, porque el testamento ya no se puede corregir. Digamos, lo que sí se puede corregir es el trámite notarial. Pongamos que yo les mencionaba un error que es muy común, que por ejemplo, la notificación de la resolución del acta de erradicación no la firmó el otorgante, porque en la práctica judicial, el notificado puede firmar o no puede firmar la notificación. Acá la ley no es expresa, pero a criterio de la Procuraduría dice, mire, ¿por qué no firmó el requirente la notificación de la primera resolución? Corríjalo. Entonces se lo devuelve al notario, el notario le vuelve a notificar, lo hace constar en acta notarial que por dictamen desfavorable de la Procuraduría, en el sentido de que quiere que corrija ese error de procedimiento, entonces el notario puede corregirlo. Eso sí se puede hacer en la práctica, corregir los trámites que el notario ha hecho. Lo que ya no se puede corregir por lógica jurídica es el testamento. Por supuesto, el que otorgó el testamento ya se murió, entonces ese ya no se puede modificar. Pero si Procuraduría General de la Nación considera que hay cláusulas violatorias, entonces se va a oponer y en ese momento tiene que trasladarse a un juez. ¿Queda claro la explicación? Sí, Lick, le agradezco mucho, muy amable. Solo con una consulta más, Lick, perdón. Bueno, entonces ahí pasamos al... Las cláusulas pueden ser impugnadas solo que no sean conforme a derecho o hay otra posibilidad de algún tema. Sí, podría haber otra posibilidad. Miren, yo siempre recalco que el principio de legalidad significa que tenemos que hacer lo que la ley nos dice. Entonces la discrecionalidad queda como que un poquito jalado cuando un funcionario dice, es que a mi criterio hay una injusticia en ese testamento. Pongamos un ejemplo burdo. Resulta que le deja a la empleada doméstica el 95% de la herencia y a la esposa y a los hijos les deja un 5%. Entonces viene el funcionario administrativo y dice, a mi criterio eso no es justo. Entonces yo impugno o me opongo a esta distribución de la masa hereditaria. Eso es discrecional, porque si el testador, si el causante decidió hacerlo de esa manera, debe respetarse. Diga que eso es justo o es injusto. Entonces, si la ley no lo dice, a mi criterio, el funcionario no puede oponer. Y hay casos como ese que usted dice, Lick. Pero podría darse, y si se da. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Mire, muchas veces lo que pasa donde sí impugna
procuraduría es cuando el testamento contiene algunos defectos de forma en la redacción de la escritura de testamento. Entonces, lo que hace ahí el funcionario de la Procuraduría General de la Nación es decirle que no se cumple con los requisitos de la escritura. Y entonces, eso se puede mandar, se tiene que mandar obligatoriamente con el juez y el juez decidirá. Absoluta, ya no se puede corregir el testamento, pues, pero sí se puede dejar pasar. Yo, el ejemplo que les puse de la injusticia de la distribución, se me ocurrió ponérselos ahorita de ejemplo, pero yo no he visto ninguno, porque sería ridículo que un funcionario administrativo se oponga de esa manera, pues si el testamento es el testamento. Y miren, en la práctica se ha visto donde el testador ha dejado fuera a la familia y le dejó todo su patrimonio a la iglesia, o a un asilo de ancianos, o a un orfanato, o qué sé yo, a un equipo de fútbol, ¿sí? O sea, es la última voluntad. Entonces, lo puse de ejemplo, pero yo no lo he visto y no creo que un funcionario de la, de la, de la Procuraduría General de la Nación impugnara o se opusiera por un tema como ese. Como le digo, más que todo es cuando hay formalismos que no se cumplen o, pues sí, propiamente si hay testamento, eh, eh, de repente no cumple con ese requisito. Yo no emito dictamen, entonces se va con el juez y seguramente el juez va a tener, si es a discreción, pues el juez podría de repente aprobarlo. Ese sería el tema. No, yo no vi, se me ocurrió mencionárselos, pero era a efecto de ejemplo. Si la Gracias, opinión Ricardo. de la Procuraduría General de la Nación es favorable, entonces el notario resolver instituidos en el testamento. No hay tercero de igual o mejor derecho. Cuando el proceso sucesorio es testamentario, ahí terminó. Se declaró a las personas que salieron beneficiadas, sea a los instituidos o elegidos, a ellos ya, aquí ya no está aquel periodo de tiempo de que pueda aparecer un tercero con igual o mejor derecho. Eso solo se da en la sucesión intestada. Ahí estamos. Del tema de este nuevo, de este decreto. Ustedes se enteraron que el día de hoy salió en las redes sociales, por aquí lo tengo impreso, y lo tengo aquí también para que lo
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora sí, licenciado. Ahora sí, Qué pena, pero sí tengo problemas con el internet. Pero bueno, tratemos de avanzar un poquito, ya nos falta poquito. Pues fíjense que el día de hoy salió la publicación de un decreto del Congreso que pues todavía no ha terminado sus fases correspondientes, que ustedes las conocen, ¿verdad? Todavía falta las fases finales para su entrada en vigencia, pero este decreto se denomina derogatoria de la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones, decreto 431 del Congreso de la República. ¿Lo pueden ver? Ese es el que envió por Sí, Classroom, licenciado, ¿verdad? gracias. Sí, Lick, sí se puede Sí, ver. ese es el que envié por Claro. Sí. Pues ya para ver concretamente, aquí están sus considerandos, ¿va? Aquí habla del principio de igualdad y de legalidad. Dice en el segundo considerando que la Constitución en materia tributaria deben privar los principios de legalidad, capacidad de pago, justicia y equidad, por lo que hace necesario simplificado para el contribuyente, que facilite el cumplimiento y que permita también la administración tributaria. Fíjense que ahorita estoy leyendo esto ya un poco más detenidamente. Uno de los problemas más grandes que tiene Guatemala en el proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, es el pago del impuesto. Es que son pagos muy altos, principalmente. ¿Se recuerdan cuando yo les comentaba, mire, hay que decirle a su cliente, radique lo más pronto posible, porque si no, el pago de impuestos es grosero? Pues creo que por ahí puede ir la finalidad de esto, pues, de eso, porque yo he visto procesos donde de repente el notario le dice, mire, le voy a cobrar tanto de honorarios y el avalúo y los edictos y todo eso, pero cuando pasa ya a la liquidación del pago de impuestos son cantidades exorbitantes y la gente al final se queda en esa fase. Si no paga el impuesto, peor si hay multas, tiene que ir a pedir al presidente, que es el único que puede condonar el pago de multas en materia tributaria por medio de la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, ahí se quedan esos procesos y pues aquí considerando, dice que la capacidad de pago, que debe buscar, dice, buscar un sistema tributario simplificado. Al final de esto, yo no sé qué va a pasar. Para todos fue una gran sorpresa. Yo dije, qué casualidad que estamos hablando de esto con los compañeros del curso y pues va a ser motivo de poder platicar de esto. Pero ahí se recuerdan pues que en Guatemala puede pasar de todo. Miren como lo del presupuesto, ¿qué pasó? Un presupuesto exageradamente alto. La Corte de Constitucionalidad y ahorita ya hicieron una aprobación de un nuevo préstamo. Entonces aquí en Guatemala, pues no hay nada seguro. Yo lo que les quiero decir con eso es que no sabemos si esta derogatoria va a tener efectos y de repente el presidente la va a vetar o la Corte de Constitucionalidad pues la va a declarar inconstitucional, no sé, porque pareciera increíble pensar que un país tan necesitado de tributos, pues se venga a volar este tipo de impuesto, porque era un porcentaje, no sé qué tan alto, pues, pero era un porcentaje de impuestos que le entraba al erario. Y por supuesto que nosotros como, en el caso de los notarios y en el caso de las personas particulares, creo que es una buena noticia, ¿verdad? O sea, es una buena noticia que se haya derogado esta ley de este pago de impuesto, porque ahorita pues las cosas cambian, o sea, si ya
que yo les decía que se tiene que erradicar en 6 meses, eso tendría que quedar sin efecto, y creo que lo menciono, que bueno, que el Congreso puede decretar, reformar y derogar leyes, eso lo sabemos, está en la Constitución. Y dice al final, decreta lo siguiente: derogatoria de la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones, decreto número 431 del Congreso de la República. El 431 es esa ley que se va a derogar. Ahí se recuerdan que la ley del organismo judicial en su artículo 8 dice derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. Por esta nueva ley dice se está derogando el decreto 431 del Congreso de la República. B, parcialmente. C, totalmente. Y D, total o parcialmente por declaratoria de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. No cobran vigencia las que ésta hubiera derogado. Entonces, si digamos el decreto 431 derogó otras leyes, ahora que se derogó esta, no cobran vigencia las que hubiese derogado. Ese es una consecuencia de la vigencia de las normas. Pero leamos el contenido de poquitos artículos. Dice artículo 1, derogatoria. Se deroga totalmente, tal como dice la ley del organismo judicial en su artículo 8, literal A, por declaratoria expresa de las nuevas leyes. Se deroga totalmente el decreto número 431 del Congreso de la República de Guatemala, ley del impuesto de herencias, legados y donaciones. Punto. Como consecuencia de esta derogatoria, la transferencia por causa de muerte no estará afecta a ningún impuesto. Más claro no se puede, ¿verdad? Ahí sí que también nos vamos a la interpretación de las normas y dice que las normas se interpretarán conforme al propio sentido de sus palabras, con ningún tipo de interpretación distinta. Dice esta última parte, como consecuencia de esta derogatoria, la transferencia de bienes por herencia, legados o donación por causa de muerte no estará afecta a ningún impuesto. Artículo 2, exoneración. Se exonera el impuesto, multas, intereses y recargos generados al amparo de lo dispuesto en la ley derogada, o sea, el decreto número 431 del Congreso de la República. Ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones. Cualquiera sea el estado del proceso administrativo de liquidación de impuestos, multas o recargos del proceso administrativo judicial de cobro de los mismos. Yo en lo personal ahorita tengo en DICABI un expediente de un proceso sucesorio y ahí a mi criterio y a mi interpretación ahí entra ese, o sea, mi proceso está en trámite, porque si la ley hubiera dicho, esta ley, digamos, será de los casos de que se presenten a DICABI de aquí en adelante, los que ya están presentados, pues se les aplica la ley anterior. Pero aquí dice, yo no sé si esto puede ser motivo de una duda que cause alguna declaratoria de inconstitucionalidad, pero esta en todo caso la tendría que presentar el Estado, pues la SAT, porque un particular, ¿por qué va a impugnar esto? Si no le afecta a nadie, ¿no? No creo que le afecte, por ejemplo, a las cámaras, a las cámaras empresariales, no les afecta. Al único que le afecta es a la SAT, al Estado, al fisco. Bueno, entonces dice que cualquiera sea el estado del proceso administrativo de liquidación del impuesto, o sea, los que están en trámite también se les aplica. Segundo párrafo, tal exoneración no aplica al impuesto, multas, intereses, los 31 del Congreso de la República, ley del impuesto de herencia, legados y donaciones que ya hayan sido pagados. Miren qué oportuna aclaración. Resulta que yo hoy pagué el impuesto. Entonces yo digo, bueno, entonces que me lo devuelvan. Pero dice, no, pero si ya lo pagó, ya no se aplica. Tal exoneración no aplica, dice, a los que ya se hubiesen pagado. Y recordemos que esta ley todavía no está vigente.
esta ley, habría que esperar que entre en vigencia y ver si se va a atacar de inconstitucional. Hasta el momento solo es una noticia novedosa en todos sus sentidos. Las entidades administrativas que tengan a su cargo los expedientes de procesos sucesorios intestados, testamentarios o de donación por causa de muerte para efectos de la liquidación del impuesto citado al momento de entrar en vigencia la presente ley, deberán devolverlos a los interesados sin necesidad que medie requerimiento alguno. Digamos el caso que yo tengo ahorita, el que yo les comento que tengo en DICABI, dice, si ellos tienen estas entidades administrativas, podría ser PGN, podría ser Contraloría, podría ser DICABI, el Ministerio de Finanzas, pero dice para los efectos de la liquidación del impuesto. Entonces aquí ya no entra PGN, aquí solo sería Contraloría o DICABI. Deberá devolverlo a los interesados sin que medie requerimiento alguno. Tendrían que llamarme, licenciado Castañeda, le informo que puede venir a recoger el sucesorio del señor Lorenzana. Bueno. Siguiente párrafo. En los procesos contencioso, administrativo y económico coactivos referentes al impuesto relacionado que se encuentren en trámite, los tribunales respectivos deberán aplicar la exoneración acá establecida para dar por terminados los procesos a su cargo pendientes de sentencia. A ver quién me dice, ¿cuándo en estos casos se presentan procesos contenciosos administrativos o económicos coactivos? A ver quién me dice. Y de una vez apunto su nombre y le puedo considerar unos puntos. ¿Cuándo procede un juicio contencioso administrativo o un juicio económico coactivo relacionado al pago de impuestos? Si no lo sabe, pues tal vez tiene alguna idea. No van a decir que ya me quedé solito. Aquí estamos, No, la no, vergüenza nos cuando el Estado necesita cobrar el tributo que ya es exigido y no fue pagado voluntariamente. Ese es uno de los dos casos. Es que aquí no Es aquí, el económico. un caso, exactamente, cuando el Estado quiere cobrarle al contribuyente que le debe el pago de un impuesto, para eso es el juicio económico coactivo, que en la vía civil ordinaria es un juicio ejecutivo contribuyente. Y el contencioso administrativo es cuando el contribuyente demanda al Estado porque está en desacuerdo con el cobro de ese impuesto. Por supuesto, agotando los recursos administrativos que regula la ley de la materia, la ley de lo contencioso administrativo, que son revocatoria y reposición. Pero entonces el contencioso administrativo es cuando el Estado demanda y el económico, perdón, cuando el contribuyente demanda al Estado, y el económico coactivo cuando el Estado requiere de pago al contribuyente. Dice que en estos casos el juez deberá aplicar la exoneración y dar por terminados los procesos a su cargo pendientes de sentencia, sea uno u otro. El otro párrafo dice, los jueces y notarios a cargo de la tramitación por causa de muerte diligenciarán los mismos conforme a las leyes vigentes. Y una vez concluida la gestión, presentarán las certificaciones de los autos o los testimonios a los registros que corresponda y darán aviso a las oficinas que proceda para los efectos de los traspasos correspondientes, sin que se requiera liquidación o pago de impuesto alguno por la sucesión o donación por causa de muerte. En otras palabras, como interpreto este último párrafo, es que los trámites siguen igual. Lo único que va a cambiar va a ser el pago del impuesto. Entonces, por ejemplo, el proceso que estamos viendo nosotros, que es el proceso sucesorio extrajudicial, ya sea sucesorio o testamentario, pues lo que va a cambiar es el efecto del pago del impuesto, que es dentro de los puntos que habíamos visto. De ahí, pues, todos los trámites continuarán. 3, el presente decreto entrará en vigencia 30 días después de su publicación.
Y al final, ustedes pueden ver al final de este decreto están las enmiendas y digamos las sugerencias que hacen algunos diputados con relación al articulado. Interesante leerlo. O sea, ¿cuál fue el espíritu de la norma? La verdad es que no sé qué va a pasar. A mí me parece exageradamente novedoso este tema. Por supuesto que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo no sé si algún día, pues va a haber por ahí algún tío que no conozco que me va a dejar una mi herencia y pues por supuesto que me conviene. Como notario, pues creo que me conviene porque va a haber más trabajo, porque mucha gente que no tiene la capacidad para pagar el impuesto, pues a lo mejor ya ni hace el intestado, porque uno tiene que ser muy honesto con su cliente y decir, mire, ¿y cuánto me va a costar esto? Mire, yo le voy a cobrar de honorarios tanto, pero usted tiene que pagar esto, esto y esto, y más o menos va a gastar tanto. Pero su pariente falleció hace 5 años, entonces el impuesto más o menos va a ir en este sentido. Desde ese momento que uno es honesto con su cliente, el cliente se puede desmotivar y decir, no, por ese terrenito, mejor que se quede así, ¿va? Que se quede intestado y no voy a gastar tanto. Ahorita ya al darle la noticia al cliente, decir, mire, por lo menos impuesto ya no hay, ya está exonerado. Entonces podría ser de repente hasta motivante para que yo creo que esa fue también la motivación del legislador cuando le baja a la compraventa, en lugar de pagar el 12% del IVA, ahora paga el 3% del impuesto. Y cualquiera dice, ¿por qué le bajaron del 12 al 3? Para motivar esa traslación de dominio, porque si no las propiedades quedan en posesión de los propietarios, pero que están a nombre del anterior, ¿va? Entonces, la SAT hizo lo mismo con los vehículos. Ahora, digamos, si yo no hago el traspaso, inclusive pueden inhabilitarme las placas de circulación del vehículo. Con el tema de si yo no pago impuesto, me inhabilitan la impresión de la tarjeta de circulación. O sea, ha ido siendo novedosa la actualización tributaria. Y pues pensemos que esta derogatoria pues venga con la motivación de que hayan más procesos sucesorios o testamentarios y que se terminen, ¿verdad? En todas sus fases, tanto la notarial, la administrativa y la fiscal. La otra semana ya continuamos con otros procesos. Les cuento que vamos a trabajar para trabajos de zona, para que también nos podamos ayudar en puntos. Vamos a trabajar con expedientes, pero yo esa información ya se las doy el día lunes en la clase presencial, y por medio de la plataforma de Classroom les mando a decir cuáles van a ser ahorita nos vamos a ir tal vez de 2 procedimientos por sesión para terminarlos todos. Ahorita se puede decir que tocamos el que es más complicado, el más extenso, el que podría tener algún tipo de complejidad. No me interesa que solo sepan las fases, me interesa también que podamos redactar los documentos notariales. Vamos a profundizar en ese tema también. Entonces, si no hubiese alguna otra observación. Lick, perdón, yo tengo una duda acerca de la derogatoria de la ley. Dígame. Según sé, o mejor, perdón, si según he leído, creo que el impuesto era el 4%, pero no sé si es sobre el total de la masa hereditaria o es de cada herencia de las personas que están dentro de los herederos. Es que lo que pasa es que hay una tabla de gradación y se toma en cuenta, depende de cada caso concreto. Entonces, normalmente DICABI consideraba cada caso en base a esa tabla de gradación. Era diferente, era aplicable a cada caso concreto, pero con esta derogatoria se va completamente todo, inclusive si se fue la ley completa. Entonces, yo de hecho creo que ustedes puedan leer el decreto 431 para ver cómo estaba, cómo se aplicaba y qué fue lo que quedó derogado. O sea, ahora ya no se va a aplicar el mismo. Yo no sé realmente, yo creo que ya no tendría razón de ser de que pase a DICABI el expediente.
El problema es que el código notariado y el código procesal civil y mercantil todavía lo contemplan. Lo que ya no tendría razón de ser es que pase a DICABI. El objetivo que pasara a DICABI era el cálculo de la liquidación del pago del impuesto. Pero si ya no hay pago de impuesto, entiendo yo o creería yo que sería, ahí sí que con la, como dice aquella ley, la simplificación de trámites administrativos, ya no tendría razón que fuera a dar esa vuelta, ¿no? Ok. Me pedía la palabra alguien, compañero, una compañera. No, o sea, se ve que Yo vi que había una manito levantada. aquí no hay para ¿Qué manda? subir. Los dos, mira, ya igual para abajo. Creo que tiene abierto su micrófono, Lick, no nos está hablando. Soy la Ortiz. Bueno. Licenciado, ¿usted podría explicar de nuevo el asunto del dictamen? El asunto del dictamen. Sí, los dos ejemplos que dio, solo nos da el último. Ok, yo recuerdo que lo que estábamos hablando es cuando hay una diferencia del trámite cuando es testamentario o cuando es intestado. El trámite es el mismo, solo que hay algunos cambios dentro de determinadas fases. En el acta de erradicación, pues cuando es intestado no se lee el testamento, cuando es testamentario se lee. En la declaratoria del auto de herederos también se transcribe, se lee y se transcribe a todos los herederos y a quienes son los que se dejó dentro del testamento. Y cuando pasa a la Procuraduría General de la Nación, cuando no es testamentario, sino es intestado, pues por supuesto, Procuraduría lo que hace es ver el trámite anterior del notario, a ver si todo va conforme a la ley y si llena los requisitos correspondientes. Si no los llena, pues le pone previo para que lo corrija. Pero cuando es testamentario, entonces por supuesto que ahí va dentro del expediente el testimonio del testamento. Inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, lo que Procuraduría General de la Nación puede hacer es igual. Si lo aprueba, todos contentos. Si no lo aprueba, normalmente cuando es que se impone de algún error dentro del testamento, entonces el notario obligatoriamente ya no puede continuar con el trámite notarial, sino lo tiene que trasladar a judicializarlo ante un juez del ramo civil y mercantil. Eso es lo que mencionaba con relación al dictamen. Si es favorable, continúa. Si es desfavorable, por razón del testamento, porque podría ser desfavorable por razón del trámite notarial. Ese sí se puede corregir. Lo que ya no se puede corregir es si a criterio de la autoridad administrativa, que es Procuraduría General de la Nación, entonces ahí sí obligatoriamente tiene que pasar para que un juez lo conozca y ver el criterio de la Procuraduría por qué razón es que se opone a una o más cláusulas o partes del testamento. ¿Me di a entender? Sí, licenciado, gracias, mi hermano. Cualquier cosa, siempre yo pienso que aquí no tendríamos por qué dar por cerrada la conversación. Si hubiese alguna pregunta de un tema ya visto en una clase posterior, platiquémosla siempre. Mire, Lico, yo sé que ahorita estamos hablando del cambio de nombre, pero me surge una duda del proceso sucesorio. Bueno, platiquémoslo sin que se nos vuelva esto un revoltijo, pero lo podemos platicar. Si usted de aquí, cuando veamos otros procedimientos, le surge una duda de un procedimiento que ya vimos, podemos platicarlo y poder comentarlo y poder discutirlo y poder comparar. O sea, con mucho gusto. Bueno, jóvenes, ahorita sí ya son casi las 30 van a ser. Pero si hubiera alguna otra pregunta, observación o comentario, pues con mucho gusto todavía tenemos un par de minutos. Sí, Lick, sí, había anotado mi Ya nos nombre. quedamos. Jorge. Sí, Jorge Polanco. A la orden, Jorge. Sí, que si había anotado mi nombre de lo que había dicho. Yo sí.
No, es que siempre hay Sí. que estar atentos ahí, ¿verdad, Orly? Interés, ¿cuánto vale? Se crean. Exacto, es que el que no llora no mama es. Entonces, Y dice, bueno, aquí estaba viendo uno de los chats, quieren reformar el código notarial. Ese código ya está obsoleto, ustedes. Es un buen instrumento, pero sí, ya necesita una reforma, por supuesto, yo estaría 100% de acuerdo. Perdón, yo les decía que no sé si está más cansada el internet, la computadora, ustedes o yo, pero bueno, estamos. Nos vemos entonces el próximo día de clases en forma presencial en la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Feliz noche, Link. Gracias. Feliz Buenas noche, noches. licenciado. Noche, Liz. Gracias.